La verdad del origen del protestantismo. Podría decirse que Martín Lutero aprovechó el lugar preciso en el momento justo para desencadenar la Reforma Protestante en 1517. El humanismo renacentista, iniciado en el siglo XIV en la actual Italia y después extendido por Europa occidental, había ayudado a crear un ambiente propicio para pensar en el individuo como un ente reflexivo y responsable de sus actos. Lutero asumió que esa capacidad podía abarcar también su relación con Dios, sin necesidad de intermediarios papales, obispales o sacerdotales. Antes de Lutero, otros reformistas como John Wycliffe y Jan Hus habían propuesto ideas parecidas a las luteranas, pero carecieron de un medio de difusión. Lutero contó con la imprenta, inventada por otro alemán 7 décadas antes de que el fraile Agustino clavara en la puerta de la iglesia de Wittenberg unos papeles con sus famosas 95 tesis. Lo anterior, unido a que a comienzos del siglo XVI andaba recorriendo Alemania un sacerdote vendiendo indulgencias, es decir, comerciando con el perdón de los pecados, por encargo de un arzobispo, explican por qué la iniciativa luterana fue exitosa y además cismática para la Iglesia romana. ¿Por qué tenía problemas con los judíos Martín Lutero? ¿Por qué los calvinistas quemaron vivo al humanista Miguel Servet? ¿Qué fueron las persecuciones inquisitoriales protestantes? La matanza de San Bartolomé dejó hasta 30.000 muertos. ¿Cuántos millones de muertos hubo por las guerras en Europa, por religión después de la Reforma Protestante? Hoy dedicaremos este video a exponer toda la verdad sobre el origen del protestantismo, incluyendo muchas cosas que tal vez no nos contaron. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La Inquisición protestante. Tiende a pensarse que el horror de la Inquisición se dio únicamente en la Iglesia católica, pero esta práctica de persecución religiosa e intolerancia se desarrolló también en el mundo protestante. Desde el comienzo, en los lugares donde triunfó, la rebelión protestante desató una avaricia similar a la que ya existía en los reinos católicos. Los príncipes y gobernantes alemanes, los monarcas nórdicos y Enrique VIII de Inglaterra, tomaron ventaja de la ruptura tutelar con Roma, apropiándose de las riquezas y el control de la Iglesia romana. Enrique colgó, quemó, ahogó, desolló y descuartizó a los que se atrevían a cuestionarlo como nuevo jefe de la Iglesia de Inglaterra. Cuando el rey inglés llegó al trono había 1000 monjes dominicos en Irlanda. Solo 4 sobrevivían cuando Elizabeth I fue coronada 3 décadas después. La matanza de San Bartolomé. La masacre del día de San Bartolomé fue una ola de violencia y una serie de asesinatos perpetrados por turbas católicas contra los protestantes calvinistas franceses o hugonotes, la noche del 23 al 24 de agosto, víspera y día de la festividad del apóstol. Se cree que la matanza fue instigada por Catalina de Medici, madre del rey francés Carlos IX, cuya hermana Margarita se había casado el 18 de agosto con el monarca protestante Enrique III de Navarra, ocasión para la que prominentes y ricos hugonotes se habían reunido en París, una ciudad predominantemente católica. La estimación de muertes en la masacre varía ampliamente y ha sido situada en 30.000 personas en su rango más alto. La Guerra de los Campesinos Alemanes, de 1524 a 1525. Esta guerra fue el levantamiento popular más grande y extendido en Europa antes de la Revolución Francesa. La guerra consistió en una serie de revueltas que mezclaban reivindicaciones económicas con posiciones religiosas, a menudo instigadas por clérigos radicales, como el alemán Thomas Müntzer, que se oponía tanto a Lutero como a la jerarquía católica. La aristocracia europea acabó con las revueltas, masacrando a unos 100.000 campesinos mal armados. Los calvinistas queman vivo al humanista Miguel Servet. Miguel Servet fue un teólogo, humanista y científico español del siglo XVI, nacido en España cerca de 1509, que destacó en medicina y otras ramas del saber. Este estudioso de la Biblia fue el primer europeo en describir la circulación pulmonar de la sangre y sobresalió por su erudición en diversos campos científicos como matemáticas, geografía, astronomía, farmacología, meteorología y anatomía humana, así como en áreas humanísticas como jurisprudencia y poesía. Rechazó la cristología católica y la doctrina de la Trinidad, siendo condenado por las autoridades católicas francesas. En 1553 escapó a la República de Ginebra, fuertemente calvinista. En Ginebra, Servet también fue denunciado por Calvino y sus protestantes,
siendo quemado en la hoguera el 27 de octubre de 1553. La Reforma protestante en Alemania fue hecha por Martín Lutero. Martín Lutero fue un fraile agustino, sacerdote y teólogo alemán, que se constituyó en la figura fundacional y estelar de la Reforma protestante. Lutero es ampliamente considerado como una de las figuras más influyentes del cristianismo, y su teología es la base del luteranismo. Nacido en la ciudad sajona de Eisleben el 10 de noviembre de 1483, Lutero fue ordenado sacerdote en 1507. Posteriormente rechazó varias prácticas y enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, en particular la visión sobre las indulgencias y la autoridad papal. Inició un debate internacional sobre estos temas y en 1517 publicó sus 95 tesis, que reúnen su pensamiento crítico sobre la corrupción que veía en el catolicismo y documento seminal de la Reforma protestante. Fue excomulgado en 1521 por el Papa León X y murió en esa condición el 18 de febrero de 1546. La Reforma protestante en Inglaterra por Enrique VIII. Contrariado por la negativa del Papa Clemente VII a anular su matrimonio con Catalina de Aragón, el rey inglés Enrique VIII se separó de la Iglesia romana para fundar en 1534 la Iglesia de Inglaterra, también conocida como Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana tiene como gobernador supremo al rey de Inglaterra, aunque el liderazgo habitual es ejercido por el arzobispo de Canterbury, quien sin embargo no puede adoptar decisiones unilaterales, ya que el gobierno está en manos del sínodo o asamblea de obispos. Definida históricamente como protestante, surgió 17 años después de la Reforma luterana, y está menos alejada del catolicismo romano que otras denominaciones del protestantismo. La irrupción de la Iglesia Anglicana supuso la disolución de monasterios y la redistribución de tierras y otras propiedades de la Iglesia Católica. La Reforma protestante en Suiza. La Reforma protestante fue promovida inicialmente en Suiza en la década de 1520 por el teólogo Ulrico Zingilio, con el apoyo de la población de Zúrich. La Reforma ocasionó significativos cambios en la vida civil y los asuntos estatales del cantón de Zúrich, y se extendió por otras 5 entidades federales, mientras que 7 permanecieron fieles al catolicismo romano. Las diferencias entre cantones católicos y protestantes condujeron a los enfrentamientos intercantonales de las guerras de Kappel. En la primera guerra no se libró ninguna batalla y la segunda se saldó en 1531 con una victoria de los cantones católicos, los cuales procedieron a aplicar las políticas de la Contrarreforma. Cuando estalló la mortífera Guerra de los 30 Años en 1618, que fue un enfrentamiento derivado de la Reforma, Suiza se mantuvo neutral, en parte por sus propias divisiones religiosas internas. Las ideas de Claudio de Turín del siglo IX, que precedieron a la Reforma protestante. Claudio de Turín, oriundo posiblemente de España, fue obispo católico de Turín entre 817 y 827, año de su muerte. Es particularmente conocido por enseñar la iconoclasia, una corriente radical surgida en el siglo VIII, en el seno de la Iglesia Católica, que rechazaba el culto a las imágenes sagradas, destruyéndolas e incluso persiguiendo a quienes las veneraban. Por esta y otras enseñanzas, Claudio de Turín es considerado un precursor de la Reforma protestante. Claudio atacó el uso de imágenes, reliquias y cruces, se opuso a las peregrinaciones para obtener la absolución, y tenía poco respeto por la autoridad del Papa. Fue refutado como hereje por el monje irlandés Dungal de Bobbio y el obispo Jonás de Orleans, pero cuando Dungal terminó de preparar su refutación en 827, Claudio ya había muerto, por lo que se presume que falleció ese año. La ejecución de Hans Hus en 1415 y el Concilio de Constanza. Hans Hus fue un sacerdote, teólogo y filósofo checo, nacido en la villa de Husinek, en el reino de Bohemia, en 1370. Su principal obra escrita fue Ecclesia, en la que expuso sus discrepancias con el catolicismo, siendo su posición más importante la de la cabeza de la Iglesia, que no era el Papa y el alto clero, sino el mismo Jesucristo, por lo que es considerado un precursor de la Reforma protestante. Hus, quien en 1409 fue nombrado rector de la Universidad de Praga, sostuvo que la verdadera piedra de la Iglesia no era Pedro, sino Cristo, una posición que condujo a que el Concilio de Constanza lo declarara hereje en 1415. Hans Hus fue quemado en la hoguera en Constanza el 6 de julio de 1415. La Reforma de Bohemia. La Reforma de Bohemia o Reforma Checa fue un movimiento reformista cristiano anterior a la Reforma luterana, que se desarrolló entre finales de la Edad Media y comienzos de la Moderna en el Reino de Bohemia, especialmente en los territorios que hoy forman la República Checa, Silesia y Lusacia. El movimiento se extendió durante más de 2 siglos y produjo la primera iglesia nacional sustraída de la autoridad del Papa en la historia del cristianismo occidental,
la primera iglesia protestante pacifista y el primer movimiento religioso apocalíptico de la Edad Moderna. Aunque se dividió en muchos grupos, algunas características que compartieron casi todos fueron la relación inmediata entre el hombre y Dios, el énfasis en la Biblia predicada en la lengua local y el desagrado por la riqueza y el poder de la iglesia. Las 95 tesis. Las 95 tesis, o disputas sobre el poder y la eficacia de las indulgencias, es una lista de proposiciones, inicialmente para el debate académico, clavada por Martín Lutero en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, el 31 de octubre del año 1517. Este acontecimiento es considerado el momento fundacional de la Reforma Protestante, a pesar de que con anterioridad habían emergido en Europa varios movimientos reformistas en el seno del cristianismo occidental. Lutero, entonces profesor de teología moral en la Universidad de Wittenberg, detalló en sus 95 tesis lo que él veía como actos de abuso y corrupción por parte del clero de la Iglesia Católica Romana, particularmente la venta de indulgencias. En sus tesis, Lutero sostuvo también que el arrepentimiento exigido por Cristo para el perdón de los pecados involucraba una verdadera contrición espiritual interna, en lugar de una simple confesión externa. Johann Tetzel y sus indulgencias. La venta de indulgencias era un acto comercial mediante el cual un comprador pagaba un precio por un certificado emitido por un clérigo católico, en el que se estipulaba que él, después de muerto, o algún familiar ya fallecido, verían reducidos sus castigos en el purgatorio por los pecados cometidos. Lutero señaló que las indulgencias llevaban a los cristianos a evitar un sincero arrepentimiento por el pecado y los apartaban de los actos de misericordia, al creer que todo se resolvía comprando un certificado indulgente. El fraile dominico Johann Tetzel se convirtió en el símbolo del tráfico de indulgencias, las cuales se encargó de vender por varias regiones de Alemania, por encargo de Alberto de Brandeburgo, arzobispo elector de Maguncia, que estaba fuertemente endeudado. El impacto del humanismo en la Reforma. El humanismo renacentista fue una cosmovisión centrada en la naturaleza y la importancia de la humanidad, que surgió en la actual Italia a partir del estudio de la antigüedad clásica y que se extendió por Europa occidental entre los siglos XIV y XVI. Fue un programa para revivir el patrimonio cultural, el legado literario y la filosofía moral de la civilización grecorromana, y buscaba desarrollar una ciudadanía capaz de participar en la vida cívica de sus comunidades con virtuosismo y prudencia. Aunque con diferentes enfoques, el humanismo renacentista puede considerarse un antecedente de la Ilustración y, como movimiento anterior de la Reforma Protestante, influyó también en esta y en algunas de sus iniciativas precursoras. A partir de la idea humanista de que cada individuo puede ser su propio crítico, Lutero desarrolló la de que puede ser también su propio sacerdote, con la Biblia como única autoridad verdadera, en detrimento del Papa y la jerarquía eclesiástica. El rol del invento de la imprenta en la Reforma Protestante. La imprenta inventada por el profesor alemán Johannes Gutenberg en los años 1450 constituyó una herramienta estelar para la difusión del conocimiento en general y fue también un factor de éxito de la Reforma Protestante, en la medida que abarató la publicación de las nuevas enseñanzas y de la misma Biblia. Antes de la imprenta, cada ejemplar de un documento o libro debía ser copiado a mano a partir de un original, un procedimiento lento que limitaba considerablemente la difusión de cualquier idea. Esta difusión se realizaba esencialmente de manera verbal en un proceso controlado por una élite letrada, uno de cuyos principales elementos era precisamente el clero católico. Proto-reformistas anteriores a la imprenta, como John Wycliffe y Jan Hus, habían lanzado ideas similares a las que Lutero plantearía más tarde, pero no dispusieron de medios para llegar masivamente al público. Destrucción de imágenes religiosas durante la Reforma. La furia iconoclasta de los luteranos a principios de la Reforma condujo a la devastación de joyas del arte religioso en Suiza, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Austria y otros territorios europeos por los que crecía vigorosamente el protestantismo a comienzos del siglo XVI. Óleos rasgados, figuras de la Virgen María transformadas en otras representaciones, Cristos mutilados e incluso una piedad decapitada, estuvieron entre las piezas artísticas víctimas del furor exterminador de los protestantes, que postulaban el fin de la práctica religiosa de la veneración de imágenes. En Suiza fue abierto un taller para la acuñación de monedas de oro y plata con los metales preciosos, extraídos de cálices, crucifijos y otros objetos religiosos. La Reforma dividió a los europeos entre católicos, seguidores del tradicional culto de imágenes, y los protestantes luteranos, impulsores de su abolición. La excomunión de Martín Lutero. En 1520 el Papa León X advirtió a Lutero mediante bula que se arriesgaba la excomunión, a menos de que se retractara de 41 oraciones contenidas en sus 95 tesis, consideradas herejes.
Lutero envió al Papa su obra conciliatoria sobre la libertad del cristiano, que León se negó a leer, y no solo se retractó, sino que prendió fuego públicamente a la bula papal en diciembre de 1520. Lutero persistió en su negativa a retractarse en su confrontación con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, en el contexto de la Dieta de Worms de 1521, con lo que las posiciones se hicieron irreconciliables. Antes de que comenzara la reunión formal de la Dieta, León X excomulgó a Martín Lutero el 3 de enero de 1521, y el emperador posteriormente declaró proscrito al fraile alemán. El problema con los judíos de Martín Lutero. El antijudaísmo de Martín Lutero, a través de sus escritos y afirmaciones, tuvo una notable influencia en las posiciones de los alemanes contra el pueblo judío. La actitud del fraile alemán hacia el judaísmo fue cambiando en el transcurso de su vida. En una primera fase de su trayectoria religiosa, aproximadamente hasta 1537, Lutero manifestó su preocupación por el rol e influencia de los judíos en Europa y expresó su esperanza de convertirlos al cristianismo a través de su reforma protestante. Él mismo los invitó a incorporarse al luteranismo, pero no tuvo mucho éxito. Más adelante, Lutero pasó a una posición radical, denunciando a los judíos y alentando a los alemanes a perseguirlos. En su obra, Sobre los judíos y sus mentiras, aparecida en 1543, los difamó y se quejó del fracaso del cristianismo en sus intentos por expulsarlos. La traducción de la Biblia a otros idiomas. Durante sus estudios en la Universidad de Erfurt, Lutero adquirió buenos conocimientos de hebreo, latín y griego. Igualmente poseía un profundo conocimiento del alemán, tanto del cotidiano como el de uso político. En 1517, Lutero comenzó su labor traductora de la Biblia al alemán, con los Salmos. Tras ser excomulgado y declarado proscrito en 1521, y estando bajo la protección del príncipe Federico el Sabio, tradujo el Nuevo Testamento, lo que tuvo un éxito de lectura inmediato. Después completó la traducción del Antiguo Testamento en 1534. Sobre su trabajo dijo: «En mi traducción de la Biblia me esforcé por usar un alemán puro e inteligible. Nuestra búsqueda de una expresión a veces podía durar 4 semanas sin que estuviéramos satisfechos con el trabajo». La versión revisada de la Biblia de Lutero es utilizada en los países de habla alemana. En el siglo XVI se realizaron también traducciones de la Biblia al francés, inglés y español. La doctrina de la justificación de la Reforma Protestante. Lutero rechazó la idea católica de que la salvación se alcanzaba mediante la fe y las buenas obras. Con la doctrina de la justificación, una de las ideas centrales de la Reforma Protestante, el fraile alemán postuló que la salvación era accesible solo por la fe en Cristo, sin necesidad de buenas obras para alcanzarla. Lutero se refirió a la justificación por la fe como articulus stantis aut cadentis ecclesiae, o artículo de la iglesia en pie o cayendo, para significar el punto que determina, no política ni financieramente, sino teológica y espiritualmente, la permanencia o la caída de la iglesia. Así, donde la iglesia romana había enseñado una salvación fragmentada, que se obtenía por etapas, los reformadores proclamaron una salvación unitaria, que se recibía en su totalidad mediante la fe. El conflicto con la Eucaristía entre protestantes y católicos. Una de las doctrinas que sustenta la Iglesia romana es la de la transubstanciación, que sostiene que las dos especies del sacramento de la Eucaristía, el pan y el vino, se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ello a pesar de que resulta evidente que las dos especies conservan su apariencia común. La mayoría de las iglesias protestantes rechazan la doctrina católica de la transubstanciación y la conversión de las dos especies en el cuerpo y la sangre de Cristo, defendiendo que el acto eucarístico no es más que una celebración en memoria de la última cena y de la muerte y resurrección de Jesús. Postulan que la misa no celebra la conversión de las dos especies en una entidad física particular, sino la presencia espiritual de Jesucristo en el templo y en los creyentes. La Dieta de Worms. El órgano deliberativo del Sacro Imperio Romano Germánico era la Dieta Imperial, una asamblea integrada por los estados que reconocían al emperador como máxima autoridad. Entre el 28 de enero y el 25 de mayo del año 1521, se celebró en la ciudad alemana de Worms una dieta imperial, presidida por el emperador Carlos V, a la que Martín Lutero fue convocado para que confirmara o se retractara de sus tesis protestantes. Cuando comenzó la asamblea, Lutero ya había sido excomulgado por el Papa, y el fraile alemán ratificó sus ideas frente al emperador. Finalizada la dieta, Carlos V emitió el Edicto de Worms, en el que condenó a Lutero como un hereje notorio, prohibiendo la propagación de sus ideas por el imperio. Aunque se acepta que la reforma empezó en 1517, el Edicto de Worms de 1521 oficializó el cisma en una entidad política y territorial concreta. Protesta de Espira. La Protesta de Espira fue un documento emitido el 19 de abril de 1529 en la ciudad alemana de ese nombre,
en el que 6 principados y 14 ciudades libres de Alemania, adscritas al Sacro Imperio, protestaron contra el Edicto de Worms de 1521. El decreto del emperador Carlos V había anulado la tolerancia religiosa legalmente concedida en los principados y ciudades alemanas por sus gobernantes, obligándolos a reprimir al movimiento reformista, liderado por Martín Lutero desde 1517. La protesta de Spira es uno de los documentos principales del inicio de la Reforma, cuyo movimiento religioso adoptó el nombre de protestantismo precisamente por dicha protesta. Para el momento de la protesta, el luteranismo se había extendido por Alemania, mientras que el Sacro Imperio Romano Germánico estaba bajo amenaza de los otomanos, lo que obligó a Carlos V a postergar el conflicto interior, suspendiendo la aplicación del Edicto de Worms contra los luteranos. Juan Calvino y el calvinismo. El teólogo y predicador francés Juan Calvino, 26 años menor que Lutero, fue uno de los principales líderes de la Reforma protestante en Europa, a través del calvinismo, un movimiento que fundó en Suiza, con el que defendió la absoluta soberanía de Dios, manifestada en la selección incondicional de las personas para la salvación, con independencia de sus acciones y méritos. El calvinismo, también conocido como cristianismo reformado, fue desarrollado por varios teólogos europeos, pero debido al papel e influencia de Calvino en los debates que se desarrollaron en el siglo XVI, adoptó el nombre del teólogo francés. El calvinismo se extendió por los Países Bajos, Francia, Polonia, Hungría, Lituania e Inglaterra. Igualmente, la colonización de América del Norte llevó al calvinismo al Nuevo Mundo. Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio fue un teólogo y reformador religioso protestante suizo, nacido en Waldhaus el 1 de enero de 1484. Fue el fundador de la Iglesia Reformada Suiza y el líder de la Reforma protestante en su país. En 1519, 2 años después del inicio de la Reforma luterana, Zwinglio se convirtió en sacerdote de Zúrich, donde comenzó sus prédicas sobre la necesidad de reformar el catolicismo. En 1522 atacó la práctica del ayuno durante la Cuaresma, en su primera discusión pública. Inició la publicación de escritos en los que adversaba la corrupción de la Iglesia y la veneración de imágenes, mientras rechazaba el celibato sacerdotal y promovía el matrimonio clerical. Introdujo cambios radicales en la Eucaristía y formó una alianza de cantones reformados que dividió Suiza, según criterios religiosos. En 1531 su alianza impuso un bloqueo de alimentos de los cantones católicos y estalló una guerra intercantonal en la que Zwinglio murió en batalla. Persecuciones inquisitoriales protestantes. En Inglaterra e Irlanda hubo casos registrados en los que se les arrancaban los dedos a tirones y se les quemaba el cuerpo con hierros candentes a los que persistían en su fidelidad a la Iglesia Católica. En Ginebra, el humanista Miguel Servet fue quemado a instancias de Calvino. Sobre este caso, el fundador del calvinismo escribió: «Si él viene a Ginebra, prevalecerá mi autoridad y no permitiré que vuelva a casa con vida». Las persecuciones y ejecuciones por herejía, mayoritarias en el catolicismo, no fueron circunstanciales ni excepcionales en el protestantismo. En la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, lo que privaba no era tanto la fe como la posibilidad de utilizarla para dominar a la población y mantener el poder y el control social. Y la Inquisición sirvió con esos propósitos a los dos bandos en conflicto, católicos y protestantes. ¿Qué fue la Contrarreforma? Como su nombre lo indica, la Contrarreforma fue un movimiento de respuesta a la Reforma luterana, que se produjo entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII, ocasionando una revitalización del catolicismo y la esperanza de reconquistar para la Iglesia de Roma territorios católicos que se habían hecho protestantes, como Inglaterra y los países escandinavos. Algunos autores señalan que en vez del término Contrarreforma, resulta más ilustrativa la expresión Reforma Católica, para abarcar toda la gama de acontecimientos que ocurrieron antes y durante el periodo. El Reino de España fue uno de los principales líderes de la Contrarreforma, a través de personajes como Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas, y los místicos Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, los tres santificados por la Iglesia Católica. El Concilio de Trento. El Concilio de Trento, celebrado en esa ciudad, ahora italiana, entre los años 1545 y 1563, y último en realizarse fuera de la ciudad de Roma, fue la respuesta de la Iglesia romana a la Reforma protestante, y es citado como el acontecimiento que inició la Contrarreforma. El concilio realizó 25 sesiones a lo largo de 18 años, presididas sucesivamente por los papas Pablo III, quien lo convocó, Julio III y Pío IV. La Asamblea Ecuménica emitió declaraciones y aclaratorias significativas sobre la doctrina de la Iglesia romana y sus enseñanzas, incluyendo temas como las Escrituras, el canon bíblico, el pecado original, la salvación, la justificación, los sacramentos, la Eucaristía y la veneración de los santos. Igualmente, el concilio condenó como herejía las ideas y posiciones adoptadas por los promotores del protestantismo.
La rebelión de Münster. El anabaptismo es un movimiento cristiano radical y marginal que se remonta a los comienzos de la Reforma Protestante. Los anabaptistas se oponen al bautismo infantil, al considerar que los niños no tienen edad suficiente para tomar una decisión consciente respecto a la adopción de una religión, y creen que este sacramento es válido solo cuando un adulto manifiesta libremente su decisión de ser bautizado. La rebelión de Münster fue un intento de los anabaptistas de establecer un gobierno en la ciudad alemana de Münster, entonces gobernada por el Principado-Obispado de Münster, en el Sacro Imperio Romano Germánico. La ciudad estuvo bajo dominio anabaptista desde febrero de 1534 hasta junio de 1535, cuando cayó nuevamente en manos imperiales, siendo ejecutados los líderes del movimiento. Las guerras en Europa por religión. Las guerras de religión europeas fueron una serie de conflictos armados que se produjeron en Europa como consecuencia de la reforma religiosa y la respuesta de la Iglesia Católica, la más importante de las cuales fue la Guerra de los 30 Años, librada entre 1618 y 1638. Las guerras de religión en Francia de 1562 a 1598, entre católicos y protestantes. Entre 1562 y 1598, Francia vivió un periodo de 36 años de guerras civiles entre los católicos y los protestantes franceses, conocidos como hugonotes. Se estima que estos enfrentamientos tuvieron un saldo de entre 2 y 4 millones de muertos por los combates, el hambre y las enfermedades. El episodio más sangrientamente notorio de estas guerras fue la masacre el día de San Bartolomé, en 1572. La Guerra de los 30 Años, 8 millones de muertos, originada por la Reforma Protestante. Se estima que la Guerra de los 30 Años pudo haber causado hasta 8 millones de muertos entre civiles y militares, y tuvo la particularidad de que el católico Reino de Francia se unió a los ejércitos protestantes para combatir a la monarquía católica de los Habsburgo. La guerra terminó con la Paz de Westfalia en 1648, que supuso cambios territoriales favorables a Francia y los reinos protestantes. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la verdad del origen del protestantismo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.